Buenas noches desde nuestra atalaya de observadores privilegiados, desde nuestra atalaya de observadores no de ACNUR, porque esto no es una guerra de verdad, sino que es una batalla entre compradores y vendedores y por tanto nosotros que nos hemos convertido en cronógrafos, en cronistas y en fotógrafos de la realidad del mercado cada día, nos vamos a llamar observadores de IMW, International Market Watchers. ¿A qué queda bien? Somos observadores del mercado internacionales. Desde nuestra atalaya privilegiada, como decía, de observación y siguiendo el movimiento de las tropas y tratando en nuestra crónica diaria de aventurar cuál puede ser ese posible movimiento en una estrategia de conquista que tiene sus altos y sus bajos, pero que indudablemente sigue siendo una estrategia de conquista, hoy decíamos que después del rechazo en esta Major Key Zone que habíamos establecido, rechazo que se produjo aquí, si el avance de las tropas llegaba no solamente a este destino probable, están saltando aquí 27.000 alarmas, deben ser los jefes de la redacción que quieren la crónica cuanto antes para publicar esta misma madrugada, si pasamos en su momento este destino probable y si pasábamos de volver, porque fijaos que incorporamos un elemento gráfico nuevo que puede ser muy interesante para aventurar cuál es el sentir de las tropas. Es como si estuviéramos leyendo por infrarrojos su pensamiento, ¿no? Entonces, en el inicio de la sesión overnight tuvimos evidentemente una intención clarísima, una iniciativa clarísima de los vendedores por reiniciar esa conquista. 532 contratos aquí, 535 contratos aquí, 536 contratos aquí, 1000 y pico de contratos que sin embargo han obtenido una respuesta compradora brutal, probablemente con una orden tipo iceberg que ha ido soltando al principio de forma tímida, de forma sibirina, para evitar un posible pánico de caída de precios, y después de forma mucho más agresiva, mucho más desnuda, mucho más aparente, como se ve en esta zona de aquí, 702, 702, 715, etc. Y decíamos que si las tropas se seguían retirando a sus cuarteles de invierno, quizás hicieran todo el recorrido de las zonas que teníamos que testear, como finalmente fue así. Se me fue el ninja durante un rato y alguna referencia de las que os pasé esta mañana he perdido, pero básicamente pasamos por este test, pasamos por el Keystone, pasamos por el otro test y llegamos también a otro que creo que tenía aquí arriba y que no tengo. Pero si os parece, he hecho unas capturas de pantalla y podemos ir un poco paso a paso en esta crónica del día del movimiento de las tropas, donde los compradores se han retirado a sus cuarteles de invierno y han decidido reagruparse para intentar reponer fuerzas antes de que los vendedores ataquen con un empuje decidido hacia conquistar Major Key Zones y destinos probables más al sur. Aquí podemos observar que cuando se hizo evidente que había una intención compradora de retirarse las tropas a sus cuarteles de invierno y una posibilidad nunca cierta, porque el avance de unas tropas nunca se puede prever, nunca se sabe cuál va a ser su estado de ánimo, qué dificultades se van a encontrar en el camino, cuál va a ser la climatología que les va a acompañar, si tienen hambre o tienen sed. Pero cuando pensamos que era razonable que se retirasen a sus cuarteles de invierno, como era una de las opciones que barajábamos esta misma mañana, pues empezamos a disparar fotos. Entonces habíamos disparado ya en este momento, en el 4210,50 waypoint, teníamos ya cubierta perfectamente nuestra posición, no asumíamos riesgo siguiendo el avance de las tropas. En una situación en la que quizás el avance de las tropas se diera nada más que hasta este waypoint de test
y pudiera volverse, dado que habíamos tenido un input importantísimo de ganas de conquistar destino sur por la mañana, y overnight pues decidimos sacar una de las posiciones en ese punto. Así lo hacemos efectivamente al llegar las tropas a ese punto de destino y dejamos lo que se llama un runner. Es decir, que de alguna manera nosotros nos quedamos detrás y le pedimos a nuestro becario, alguien que se está formando con nosotros en IMW, que siga a las tropas con una cámara de fotos más pequeña, y dejamos ese runner ahí. Nuestro becario tiene instrucciones precisas de seguir a las tropas mientras nosotros tenemos nuestra posición cubierta. Habíamos empezado la carrera fotográfica aquí, tenemos aquí la posición cubierta, es el becario quien está siguiendo a las tropas, luego ya no asumimos absolutamente ningún riesgo. Y finalmente, cuando el precio llega a esa key zone marcada en azul, abandonamos la posición porque teníamos una conference call que teníamos que atender y no nos gusta dejar las cámaras en el campo de batalla. Pedimos por radio al becario que volviera y se reuniera con nosotros y cerramos la posición para atender esa conference call y después, como estamos haciendo ahora mismo, en riguroso directo, narrar la crónica de lo que ha sido el día de hoy. Aquí sí tenemos marcado ese key zone por encima de test, donde el precio también ha llegado, pero nosotros no pudimos seguir ese viaje hasta tan lejos. Sin embargo, lo que me interesa que se vea, quizás el resumen más interesante de esta crónica puede ser que efectivamente una de las dos opciones que había de movimiento de las tropas se ha cumplido rigurosamente y en el entorno de los waypoints que teníamos específicamente marcados. Os mando un fuerte abrazo a todos. Les habla el reportero más dicharachero de la IMW, International Market Watchers. Hasta mañana, si Dios quiere.